¿Qué significa descolonización? Decíamos, el continente americano ha sido el primer continente colonizado. Después hubo la colonización del África, de Asia, de todo el mundo. Y en el resto del mundo hubo un proceso de descolonización, agarrando uno u otro modelo esas poblaciones que han sido expropiadas de su derecho de autogobernarse, recuperaron su independencia. Ese es el aspecto característico. Donde no hubo descolonización fue en América. O sea, las poblaciones indígenas no lograron crear sus estados nacionales, ni lograron manejar sus asuntos públicos ellos mismos. Si usted ve los libros de historia en Bolivia, no se habla de lucha de descolonización, como se puede hablar en los libros de historia de la África, de África del Norte, de la Asia, etc. Aquí se llama de la lucha por la independencia. ¿Y qué es la lucha por la independencia? Que los descendientes de los colonos crearon su propia identidad, usurparon el rol de los indígenas y crearon sus estados nacionales. Pero ¿qué pasó? Ese hecho, cuando haya sucedido, no elimina las contradicciones anteriores y solamente deja pendiente la resolución de estas contradicciones. Entonces se creó un mito en Bolivia en el cual milagrosamente el indígena había dejado de existir y se volvió campesino. Así se crearon los estados nacionales y así perduraron hasta ese tiempo. Pero como el indígena no desapareció, poco a poco tuvieron que aceptarlo. Pero no lo aceptan como un ente político, no lo aceptan como un ente político que está buscando la descolonización. El mismo colonizador ha mitificado al indígena. Lo que decíamos, como una especie de ente más allá del bien y del mal, que se preocupa solamente de coexistir con la naturaleza, que tiene una relación armoniosa con su medio ambiente, una especie de guardabosques ideal para cierta conciencia mortificada actual del mundo ante la destrucción de la naturaleza, pero que en el fondo son ideas falsas, porque usurpan el derecho banal de una población, que es de dirigirse ellos mismos y de apropiarse de todo lo universal de acuerdo a sus propios términos culturales. Entonces lo ha encajonado al indígena en esquemas. ¿Para qué? Para impedir un hecho político que significa que el indígena maneje sus asuntos públicos. Entonces la descolonización es eso, de qué manera el indígena puede manejar el asunto público, puede realmente lograr su propio autogobierno. Entonces, ¿cómo lograr la real participación del indígena en el manejo de los asuntos públicos y en su autodeterminación en los contextos actuales, tal como es Bolivia, con los elementos que tiene con las diferentes poblaciones? Es una tarea que un gobierno debería encarar y que Evo Morales no la ha encarado. Entonces, al principio Evo Morales bastaba por él mismo, es decir, por el hecho de, entre comillas, ser indígena. Y se sobreentendía que todo lo que hay detrás de él tiene que ser legítimo, y no solamente tiene que ser legítimo, sino que tiene que ser positivo. Esta idea, que es sobre todo bastante fuerte en el exterior, es la otra cara de una mentalidad colonial. O sea, la mentalidad colonial lo ve al indígena, al extraño, como algo malo, como algo negativo, como gente que no puede asimilar el progreso, como gente que no puede entender el raciocinio occidental. Pero la otra cara es darle otras virtudes en el mismo extremo, pero esta vez positiva, como una especie de ángel, como una especie de sabiduría reconcentrada y como una especie de conocimiento más allá de los conocimientos vulgares que tendría el occidente. Entonces, estas dos apreciaciones, el rebajar la humanidad del indígena, o el rebasar la humanidad del indígena prestándole una identidad superior, son simplemente dos aspectos del mismo modelo colonial. Y cualquiera que sea esa aproximación, impide que el pueblo colonizado pueda actuar real y eficazmente. Lo bueno de Evo Morales es que está sacando a los movimientos indígenas de los mitos. Quizás el indígena se ha encerrado en cierta mitología que le ha ayudado a vivir. Y esa mitología, irónicamente, a veces ha estado alimentada por las potencias coloniales. Porque para el colonizador o le interesa un indígena que supuestamente es bruto, o le interesa un indígena que supuestamente es muy espiritual y no le interesan las cosas materiales. Y el indígena es simplemente un ser humano como los otros, con una cultura específica, con maneras sociales quizás particulares, pero inserta un movimiento universal. Entonces, esta inserción indirectamente es lo que ha provocado Evo Morales, como un producto quizás impensado e indeseado
de la aplicación de políticas suyas y de su entorno. Lo que significa que los indígenas esta vez ven la necesidad de asumir poder. Y quizás, y para esto, analizar las realidades internacionales tal como existen, no tal como la realidad internacional quiere que sea el indígena. Entonces, el aspecto positivo que yo veo del gobierno de Evo Morales es que sin querer ha provocado esta inserción en lo real del indígena. Mientras él está con los mitos indígenas que le sirven para supuestamente tener cierta representatividad de origen, sobre todo al exterior, está sirviendo para que los indígenas empiecen un poco a desembarazar, a limpiar esa mesa de escombros y a poner nuevos elementos en mesa que quizás, yo creo que sí, seguramente, van a permitir en un tiempo el acceso realmente al poder político del indígena. Apoyado en esta expectativa histórica de las poblaciones indígenas y en ese simbolismo fuerte de lo indígena que existe, no solamente a nivel nacional, sino internacional, Evo Morales podía haber iniciado una serie de transformaciones profundas, radicales y sobre todo innovadoras. No lo ha hecho. Quizás porque ha estado encerrado en visiones del mundo, que muchos atribuyen a su entorno cercano de asesores, que pertenecen a visiones de pasadas, antiguas, sobre todo muy ideologizadas, y que al confrontarse con la situación real, con el tratamiento político de la situación real, se han visto paralizadas. Voy a poner el ejemplo de las regiones, de las autonomías. Históricamente, la población indígena es la que ha sufrido del centralismo, es la que ha sufrido y ha sido oprimida por un Estado nacional que ha sido creado sobre la población indígena y contra la población indígena. Nada más normal que en un cambio profundo se busque un reordenamiento donde un deseo profundo de autogestión y de participación diferente en un Estado total sea motivado y sea casi una especie de reivindicación propiamente indígena. Pero ¿qué ha sucedido? En los conflictos que ha habido por autonomías con Santa Cruz, con otros departamentos de Bolivia, Evo Morales ha logrado el dudoso privilegio de convertir a los indígenas que le seguían en partidarios del Estado central, en defensores de la bolivianidad. O sea, cualquier persona que pueda estar acá un tiempo en Bolivia se da cuenta que las cosas no han cambiado radicalmente. ¿Cómo podríamos llamar que hay un gobierno indígena? Un gobierno no es indígena simplemente por el gusto o la extracción del primer mandatario. Un gobierno es indígena por su composición mayoritaria o por las políticas que aplica. Evo Morales, al haber perdido la oportunidad de hacer cambios fundamentales y trascendentales en la política boliviana, pierde la posibilidad de ser el inicio de un nuevo proceso y simplemente es el final de un ciclo que está terminando. Ese ciclo caracterizado en Bolivia por la colonialidad, por el centralismo, por la opresión del indígena, por la no comprensión de elementos nuevos e innovadores que hay en nuestro país, termina con él. Y tiene que dar origen a un nuevo ciclo donde nuevos responsables puedan pensar alternativas nuevas y diferentes para solucionar estos problemas.